Hola amigos, hoy estamos en Rhodes, vamos a pasar unos días aquí. Hemos atracado en el puerto de Mandraki. Ayer estuvimos fuera porque llegamos tarde, venimos navegando desde Simi y nos quedamos fuera. No hemos pasado muy buena noche porque el fondeo se movía bastante. Y después, por la mañana de hoy, hemos atracado aquí y os vamos a enseñar la ciudad de Rhodes. ¡Vamos! Hemos venido a Rhodes para conocer un poco la isla y la ciudad de Rhodes, pero también para saber si es un sitio para pasar el invierno. Que muchos me preguntáis cómo elegimos un sitio para estar en invierno, para estar mucho tiempo. Y el precio es importante, pero no es definitivo. Es muy importante también que haya aeropuerto, es importante que haya cosas que hacer, que haya una ciudad con cosas que hacer. Y que el puerto sea seguro, sobre todo, y este en principio no lo era porque teníamos que estar con nuestra ancla, pero parece que si le pagas a un buzo o alguna cosa, ya lo iremos viendo más adelante, te puedes enganchar a una cadena que hay en el suelo. Acabamos de entrar dentro de la muralla de esta ciudad medieval, y la muralla fortificada de Rhodes es una de las murallas mejor conservadas de toda Europa. Y fue en 1988 la parte antigua de Rhodes nominada al patrimonio de la UNESCO. Y una de las calles impresionantes de la ciudad antigua es esta, se llama la calle de los Reyes o Hipotón. Y en esta calle, que está toda de piedrecita, como antiguamente, todos los edificios son góticos, y los edificios es donde se alojaban los caballeros de la San Juan de Jerusalén, que llegaron en el año 1300 y pico. Y de memoria todo esto, ¿eh? No, porque me lo he estudiado y me encanta. Bueno, y hay 7 casas o auberges, como se suelen llamar. Atención, atención con las casas. Y hay 7 casas que corresponden a las nacionalidades de los caballeros que había en la época de los caballeros de la San Juan, que construyeron en Rhodes esta parte antigua y un montón de castillos en la isla. Entonces, hay 7 nacionalidades y como podéis ver ahí... Bueno, no se ve porque está muy lejos, pero se ve la bandera francesa. Pero era Alemania, Inglaterra, Aragón, Auvernia, Italia, España y Provence. Alucinar, Aragón, no España, No, Aragón, era Aragón. la corona de Aragón. Y aquí tenía un destacamento de caballeros. Museo Arqueológico de Rhodes. Os voy a enseñar una cosa. ¿Cómo tendrían que ser los cañones que disparaban estas balas? ¿Os imagináis? Pues no eran cañones, eran catapultas. Son bolos de mármol. Esto tenía que hacer daño, El Museo Arqueológico de Rhodes se sitúa dentro de la ciudad antigua, justo al cruzar la muralla cerca del puerto. Fue acondicionado en el Hospital de los Caballeros. Es un espléndido edificio de piedra de arquitectura gótica construido entre 1440 y 1484. Se entra por un gran patio central, donde hay una larga escalera que lleva a varias salas donde se puede admirar una extraordinaria colección de cerámicas y jarras. Luego se llega a una sala inmensa que es la enfermería o la sala de los enfermos, que acogía hasta 100 camas. En la sala siguiente está la obra de arte del museo, que es la Afrodite de Rodas. Es una estatua en mármol del siglo III a.C. Una diosa con una rodilla apoyada en el suelo, se levanta el pelo largo y ondulado con las 2 manos.
La última parte del museo es en una agradable zona al aire libre, con unos sorprendentes mosaicos. Brutal castillo tenían estos, los monjes, los caballeros de Rhodes. Brutal templo tenían, con jardines, todo amurallado. En principio aquí es donde metían a los enfermos, los que venían de las cruzadas. Esto era como un hospital de campaña. No sé si traían a todos o solo a los jefes, porque vaya instalación. Dicen los mosaicos antiguos, estos son rescatados de suelo, se han cogido del suelo y los han pegado en la pared. Pero fijaros los megapíxeles. ¿Qué quiero decir con los megapíxeles? Contra más pequeños eran los puntos estos, las piedras, más resolución tenía, o sea que más megapíxeles, más caros eran. Un poco de realidad no viene mal tampoco, no todo van a ser museos. También tenemos calles que son un despropósito absoluto como este. Absolutamente llenísimo de gente y los tiqueteros en los restaurantes intentando secuestrarte de alguna manera. ¿Qué os parece? Es impresionante, ¿eh? Esto lo van a pagar. Cuando se vayan los turistas va a haber coronavirus por un tubo. Y estos no saben lo que es eso. En esta plaza reunieron a 1604 judíos durante la ocupación nazi para mandarlos a los campos de concentración. Y aquí está este monumento para que nunca nos olvidemos de lo que hizo ese grandísimo cabrón. El Palacio de los Grandes Maestros es una imponente construcción del siglo XIV en la parte alta de la ciudad antigua. La potencia de sus murallas permitieron resistir a la invasión del sultán Solimán. Los turcos utilizaron este palacio de cárcel y lo abandonaron en 1856 antes que la explosión de munición lo dañara. En 1939, en pleno periodo fascista, los italianos lo reconstruyeron para hacer la residencia del rey Víctor Emanuel III y para Mussolini. La obra gigantesca acabó en 1940, Italia ya estaba en guerra, entonces Mussolini no tuvo tiempo de disfrutarlo. El exterior del palacio es bastante fiel al original, pero la autenticidad del interior fue sacrificado por la folie de grandeur fascista. La escalera monumental conduce a una sucesión de habitaciones ricas en muebles y en decoración. Cabe destacar las salas decoradas con fabulosos mosaicos de la isla de Kos y las armas de Víctor Manuel III sobre las monumentales chimeneas. En la planta baja hemos visto una capilla y una bonita exposición. Después se puede pasear por la muralla, son 2 kilómetros de bonitas vistas. En estas calles, en la calle de los Reyes, está la casa donde se hizo la primera ley internacional naval, que se hizo en Rhodes, con cerca de 2200 años. Hace 2200 años aquí se hizo la primera ley naval internacional que regía todo el Imperio Romano. Se hizo aquí. Y Cicerón, Augustos y algunos emperadores más la adoptaron como propia. Con lo cual, imaginaros dónde estamos. Era el puerto de Rhodes en aquel momento, cuando era un puerto natural protegido por cadenas, cuyo si entraba un extranjero bajo pena de muerte. Y esto era el centro del mundo. Rhodes era el centro del mundo. Hasta tal punto que imaginaros si se vieron capaces de gobernar tanto mar como para hacer la primera ley internacional.
Lindos es una de las 3 ciudades antiguas de la isla de Rodas, en la costa occidental. El emplazamiento fue descubierto en 1859. No hay monumentos espectaculares, pero las ruinas son subjetivas. Era una pequeña ciudad griega construida en anfiteatro arriba de una colina. Y aquí está el aparcamiento de los burros. Desde la playa se puede subir a la Acrópolis y al pueblo en burro. Listo. Ya he llegado a la Acrópolis. Pensaba que desde la Petite Marie se veía la subida mucho más complicada y larga, pero al final me he metido por callejuelas del pueblo y he llegado bastante rápido. Y las vistas son espectaculares, vale la pena. La entrada vale 12 euros y ahora voy a visitar el recinto. ¿Lo queréis ver conmigo? ¡Seguidme! Lindos es un lugar excepcional, entre 2 bahías de aguas cristalinas en la costa occidental de Rodas. Su belleza nos cautivó tanto que estuvimos casi una semana fondeados a sus pies. El pueblecito blanco es encantador. Es una delicia pasear por el laberinto de callejuelas de casas antiguas con sorprendentes puertas talladas. No hay coches, ni motos, ni grandes hoteles. Es muy armonioso. Arriba, a 116 metros de altura, está la ciudadela, la Acrópolis, que data de 1100 años a.C. En pleno apogeo durante el siglo VI a.C. fue un importante centro comercial marítimo. Después la ocuparon los bizantinos, de hecho hay una pequeña iglesia aún. Luego la conquistaron los caballeros, que añadieron fortificación, y luego los turcos. Se puede imaginar muy bien el impresionante templo de Atenea Lindas, con 22 metros de largo por 7,5 de ancho, con columnas en ambos lados, y un pórtico gigantesco con 42 columnas. Las vistas desde ahí arriba son epustuflantes. De las 3 ciudades antiguas de Rodas, es la más bonita y la más interesante. Se puede subir andando o en burro, y la entrada costó 12 euros.